Reyes 3, 15 y 16, la palabra del Señor dice así: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Gloria sea el nombre del Señor. Y quisiera utilizar este pasaje, que es este capítulo 3 de Segunda de Reyes, bajo el título: traedme un músico. Amén. Tañedor significa eso, y para que sea más entendible a todos, la palabra tañedor quizás no es muy común, pero significa músico. Traedme un músico. Gloria a Dios. Vamos a orar una vez más. Oh bendito Señor y Padre Celestial, estamos aquí en tu hermosa y preciosa y dulce presencia. Es inconfundible la presencia del Espíritu Santo. Y queremos, Señor, y deseamos de todo nuestro corazón que tu presencia permanezca aquí, Señor, que no haya absolutamente nada en este lugar que pueda provocar que la presencia del Espíritu Santo no esté aquí con todo poder, con toda fuerza. Señor, es necesario que tu palabra se abra paso hasta el alma, el corazón. Y necesitamos la cooperación de tu Espíritu Santo. Nada podemos hacer, Señor, si tu Santo Espíritu no está aquí en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, danos el entendimiento, danos la inteligencia espiritual, que los corazones estén abiertos, Señor, receptivos, amantes a tu palabra, Señor mío. Úngenos para oír, para entender, para hablar y para recibir todo lo que el Espíritu Santo quiera decir a la iglesia, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. A mí uno de los libros favoritos míos son Los Reyes, y han oído últimamente predicar de pasajes de Primera y de Segunda de Reyes, porque pienso que Primera y Segunda de Reyes son pasajes, historias que más muestran la victoria por la cruz del Señor Jesucristo, es decir, por lo que Él hizo allí, su sacrificio derramando la sangre de su vida en la cruz del Calvario. Aquí tenemos un conflicto, como casi todas las historias empiezan con algún tipo de conflicto y luego un resultado que a veces es positivo o a veces negativo conforme a cómo es que el pueblo, cómo es que el pueblo del Señor tomó esa situación. Si buscó o si no buscó al Señor, siempre es la misma situación. Es decir, una situación, un problema, una tribulación, un enfrentamiento, algo acontece en la vida del creyente. ¿Y qué es lo que en ese momento nosotros hacemos? Se presenta una circunstancia, corremos al Señor y buscamos por su ayuda, buscamos en su palabra, buscamos su rostro, o directamente nosotros tratamos de resolverlo por nuestros propios medios, por nuestro propio ingenio y maquinación, aún a veces buscando la ayuda de todo lugar, de toda persona, y nos olvidamos del Señor. Cuando las circunstancias continúan y vemos que la condición aún no mejora y hasta se pone mucho peor, ahí es que empezamos a clamar al Señor. Casi siempre sucede esto. No debería ser así. No deberíamos nosotros esperar hasta que la soga esté al cuello para poder ir al Señor, buscar de Él, buscar de su presencia. Yo pienso que a veces el pueblo de Dios no busca al Señor por ciertas cosas debido a que no cree que el Señor pueda contestar en toda circunstancia, en todo problema, porque nosotros no tenemos a veces la paciencia con el Señor. El Señor es paciente y longánime con nosotros, pero nosotros tenemos muy poca paciencia para con el Señor, en la que decimos: voy a esperar en el Señor y voy a esperar por el Señor. Cuando se encontraban los discípulos en aquella barca y se desata esta gran tormenta, ellos tuvieron que esperar en el Señor, pero el Señor también se les apareció. Entonces no es solo esperar en el Señor, sino esperar por Él mismo.
que en algún momento el Señor llegará con la respuesta, pero la respuesta siempre viene por medio de su palabra. Siempre la respuesta a todas las cosas se encuentran dentro de las páginas de este libro. Y esto debe ser creído, no para algunas cosas. El creyente no debe buscar al Señor algunas veces por algunas cosas, sino que la palabra dice que debemos orar al Señor en todo tiempo, buscar al Señor constantemente, en ruego, en súplica, en oración. Y el creyente que cree en el Señor Jesucristo, que cree en un Dios poderoso, amén, Él es poderoso para lo grande y Él es poderoso para lo chico también. El Señor nos dice, todo lo que sea de esta categoría para abajo, todo lo simple, tú trata con eso, que cuando sea algo realmente difícil, entonces ahí tú me llamas a mí. El Señor está interesado en absolutamente todos los asuntos que tienen que ver con sus hijos. Así como nosotros como padres estamos interesados hasta en los más mínimos detalles de la vida de nuestros hijos. ¿Es cierto o no? Estamos detrás de ellos por las cosas más imperceptibles y a veces ellos nos responden y dicen, ay, no te preocupes por eso. Como que se fastidian a veces que uno esté detrás de ellos por cosas tan simples y tan sencillas. Amén. Diciendo, no, si yo ya eso lo resuelvo, yo sí eso puedo hacerlo, Pero sin embargo, sí corren a veces a los padres desesperados cuando la situación se pone difícil. Y ahí uno tiene que decirle, busca al Señor, amén. Dirigirlos, indicarles el camino que es buscar al Señor. En esta circunstancia aquí aparecen 3 reyes, y 4, pero 3 reyes protagonizan toda esta historia. El rey Joram, que era el rey de Israel, el rey de Edom y el rey de Judá, Josafat. El rey Josafat de estos 3 reyes era el único que tenía cierta espiritualidad, aunque un corazón quizás a medias arrepentido, quizás a medias consagrado, quizás a medias buscando del Señor, y en 3 ocasiones siguió adelante con su plan, asociándose y haciendo alianzas que no eran agradables al Señor, pero así todo el Señor mostró su misericordia para con él. Y esta es una de las ocasiones en la que esto acontece. El rey Joram, el rey de Israel, del reino del norte, tenía ciertos súbditos que eran los moabitas. El rey de Moab, ya para este tiempo el rey Acab, ese rey tan malvado, había muerto, y entonces había un tributo que era pagado al reino de Israel todos los años, un tributo carísimo, con muchas ovejas y mucho ganado. Este tributo estaba haciendo que se rebelaran los moabitas en contra de Israel. Ya habían pasado por algo así anteriormente, en el que intervino Josafat en contra de los asirios. Ahora sucede que este pueblo, Moab, se rebela y ya no quiere pagar más tributo, ya no quiere estar debajo del pueblo de Israel. Joram dice, nosotros tenemos que levantar nuestro reino, tenemos que levantarnos en autoridad, tenemos que nosotros tomar a este pueblo finalmente y derrotarlo, lo cual era correcto. Pero él va y le pide ayuda, manda a un mensajero para ir a buscar a Josafat y dice, necesito que tú te unas conmigo para ir a derrotar a los moabitas. Como Josafat ya había tenido un convenio anteriormente con el padre de Joram, Acab, y ya ellos tenían un pacto hecho, una alianza que había sido confirmada por matrimonio de sus respectivos hijos, entonces él acepta y dice, por supuesto que sí, mis caballos son tus caballos, mis carros son tus carros, mi pueblo es tu pueblo. Y entonces él accede a esto. No solamente Josafat se une, sino que también se une el rey de Edom. El rey de Edom era subsirviente, digamos, de Josafat, del reino del sur, del reino de Judá. Entonces se unen aquí estos 3 reyes para derrotar, para tomar posesión, para destruir, para tomar autoridad, poder, dominio sobre Moab.
Esto era siempre el pueblo de Dios conquistando tierras, conquistando pueblos, conquistando lugares. Amén. Estamos hablando de estos pueblos, los moabitas, los cananeos y todos los heveos, los fereceos, etcétera, etcétera. Todos estos pueblos, el apóstol Pablo utiliza una terminología representada por todos estos pueblos, la carne. Amén. En el Antiguo Testamento, heveos, fereceos, cananeos, moabitas, etc. En el Nuevo Testamento, la carne. Estos deben ser conquistados, por supuesto que sí. Nosotros necesitamos tener una victoria sobre el poder del pecado sobre nuestra vida. Necesitamos nosotros ese triunfo, necesitamos nosotros ver victorias sobre el mundo, la carne y el diablo. El problema es cuando nosotros buscamos, intentamos obtener esta victoria en nuestras vidas, pero de una manera que no le agrada al Señor. El problema es cuando nosotros queremos obtener esta victoria, pero nos olvidamos y nos separamos del único medio de victoria que es la cruz del Señor Jesucristo y nosotros nos trazamos otra ruta diferente y decimos, no, me voy a aliar con este, me voy a aliar con este, me voy a aliar con este y de seguro que vamos a ganar porque, a ver, somos 3 contra 1. A ver, en lo natural, ¿cierto? En lo humano, en la razón humana, no había manera que ellos pudieran ser derrotados por los moabitas, por supuesto que no. Somos 3. Joram se siente poderoso ahora, dice, bueno, yo solo no, pero también tengo Judá y también ahora también se nos une Edom. No hay manera que nosotros podamos ser destruidos. Esto va a ser pan comido, esto va a ser una batalla fácil, una victoria fácil para nosotros. Amén. Muchas veces lo vemos así. No hay problema. Esto se puede lograr. Esto lo vamos a poder alcanzar. Veo una montaña allí, sí, y en las otras veces no pude traspasarla, pero esta vez sí voy a poder. Y lo voy a hacer por medio de mis propias obras, mi propio esfuerzo personal. Mis actividades religiosas lo lograrán, mi gran consagración, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos lanzamos y vamos. Y bueno, se ponen de acuerdo los reyes, Joram, Josafat y Edom, el rey de Edom más bien. Dice, bueno, preparan ahí, contabilizan con cuánto ejército cuenta Joram, revisa el ejército, revisa todo, se preparan con sus carros, con sus caballos, sus animales, todo lo necesario y salen. Un camino de unas 100 millas no era una distancia tan pero tan larga, pero esto les llevaría a llegar hasta las costas, los bordes, el límite con Moab, les llevaría una semana llegar. Entonces era un esfuerzo bastante grande que conllevaba mucho pueblo, mucho carro y muchos animales. Cuando ellos salen al camino, un camino de 7 días, primeramente sucede que Joram le pregunta a Josafat, bueno, a ver, ¿qué estrategia tienes tú, qué plan tienes tú para poder ir a esta batalla? ¿Cuál sería la estrategia militar? ¿Por qué lado vamos? ¿Vamos por el norte? ¿Vamos por el sur? Si vamos por el norte nos agarran, si vamos por el sur nos van a ver. ¿Por qué lado es que podemos nosotros llegar? Y entonces Joram le pregunta a Josafat y Josafat dice, vamos a ir por el desierto de Edom, porque los de Edom están conmigo. Entonces no va a haber ningún problema que nosotros atravesemos el desierto de Edom hasta llegar a Moab. Bueno, muy bien. Por el desierto de Edom será entonces el camino. Pasa el primer día, todo bien, todo el pueblo animado, vamos a poder y declaro y decreto y en esto, porque en el nombre de Jesús y conquista y somos los empoderados y vamos a establecer el reino aquí, lo vamos a establecer allí, ¿cierto? Segundo día, todo bien. Tercer día, parece que se van desanimando un poco el pueblo. Cuarto día, quinto, sexto día, no hay agua.
A ver, tú puedes contar con carros, puedes contar con animales, puedes tener el mejor ejército, tú puedes contar con toda tu fuerza, puedes contar con tu fuerza de voluntad, tú puedes contar con dinero, puedes contar con una membresía, puedes contar con inteligencia, con dinero, con todo lo que sea en lo cual tú tienes puesta tu confianza. Y sales a la carrera diciendo, no hay manera que yo pueda ser derrotado. Pero el Señor permite una sequía. Dicen, bueno, cuando lleguemos, vamos a encontrar, ya aproximándonos a Moab, vamos a encontrar agua. No hay agua. No había lluvia, no llovía, ni una gota de agua. ¿De qué sirve todo ese plan, ese proyecto tan grande que se veía perfectamente exitoso a los ojos de los hombres? Pero el Señor hace como Él quiere. El Señor necesita enseñarnos una lección. Dependencia totalmente de Él. Sí, salieron con todo, pero ¿en qué momento me consultaron? ¿En qué momento buscaron mi rostro? ¿En qué momento me pidieron a mí ayuda? Bueno, tienes a Josafat, tienes a Edom, Joram, pero no tienes a Cristo. Es decir, Cristo no está en el asunto. El Espíritu Santo no está acompañando en ese proyecto. O sea que, ve tú, yo me quedo acá, dice el Señor. Es terrible esto, es terrible. Entonces, cuando se encuentran ya sin agua, Joram reúne a los reyes y dice, al final, mira en la situación que estamos, el que estaba tan animado, el que decía, vamos a ganar de seguro, ahora se desanima grandemente. Dice, no vamos a poder alcanzar esto, no. Si la gente está, el ejército está pidiendo agua, son muchos días. Ya llegamos al 6º día y ellos se pensaban, salimos, tendrían sus provisiones, pero pensarían, encontraremos agua en el camino. Y en el camino no había agua ninguna. No había un río, no había un arroyo, no había nada para satisfacer la sed de todo el ejército y además de todos los animales, porque sin los animales tampoco podían ellos conquistar nada. Ellos dependían de esos animales. Los animales estaban enloquecidos. Cuando un animal no tiene agua, si un animal pasa mucho tiempo, sin caballo, cualquier animal, pasa mucho tiempo sin agua, empiezan ellos a actuar de manera loca. Se enloquecen, están nerviosos, están así. Tienen una reacción muy particular los animales cuando no beben agua. Ahora en este momento usted puede decir, cuando salga de acá voy a tomar, pero usted ya sabe que tendrá agua. La desesperación del pueblo entra, o del hombre, entra no si no tengo agua, sino que no hay. El problema no es que si, salgo de aquí y busco el agua, compro el agua, llego a mi casa, abro y tengo agua. No estamos preocupados si tengo yo sed ahora. El problema es si yo sé que no va a haber, que no encontraré. Cuando no hay, ahí entra la desesperación, ¿cierto? ¿Cómo era que el Señor siempre preste atención en todo el Antiguo Testamento a la manera en la cual el Señor apretaba al pueblo? Hambre y sed. Y primero sed, porque, si no come todavía, pero si no bebe, ahí sí que la muerte es segura. Entonces podemos nosotros contar con muchísimas cosas, pero si no hay agua. Y estoy hablando, por favor, ahora del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tenemos y contamos con muchas cosas, contamos con nuestras actividades, ministerios, y hacemos de todo, pero no, está faltando el agua, están faltando los ríos. Parece que el agua no la podemos retener. Amén. Se pasa de largo. Es necesario empezar a hacer estanques. Es necesario empezar a hacer zanjas. Que no se nos pase el agua, sino que el agua se quede. Gloria a Dios. Y a medida que sigue lloviendo, se siguen llenando esos estanques para dar de beber a todos. Gloria a Dios.
Así como Rebeca le dio de beber a aquellos camellos y dijo, les daré de beber hasta que acaben de beber, dijo ella. Gloria a Dios, esos camellos cansados del camino que representa el mundo. Y también, tristemente, la iglesia moderna, seca. Pero tenemos todo. Tenemos iglesia, tenemos lugar, tenemos esto, tenemos ministerios, tenemos nombre. Pero no hay agua, ¿de qué sirve? No hay lluvia, no hay Espíritu Santo de Dios, no hay amor, está faltando. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Oh bendito Señor, está el agua allí en tu vida, esas torrentes. El viernes pasado hablé de eso y en esta mañana y ya en esta tarde casi, queremos orar por creyentes para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos. Yo le ruego a todos los que están aquí, visita, nuevo, no importa, pero sí puedo decirte que es para todos. Que el Señor Jesucristo, que es el bautizador con el Espíritu Santo, mire, el Señor está tan ávido a querer bautizar y llenar, que solamente se dice, Señor, aquí está hecha la zanja, llénala con el agua. Oh, gloria a Dios. Si no hay agua, bueno, puedan aguantar 2 días, 3, 4, 5, 6. Cuando llega el 7º día, la desesperación es total. Ya la desesperación es total. ¿Para qué estamos aquí al final? ¿Para qué llegamos a este punto? ¿Para qué de qué cristianismo estamos hablando? Sin el agua, sin la lluvia, sin el poder de Dios. Poco o nada será cumplido para la causa de Cristo. Llega el 7º día, Joram se desanima, se desalienta y va y le dice a los otros reyes, al final, ¿qué pasó? Al final Dios trajo a sus reyes aquí para que mueran, junto con el ganado y con el ejército todo. ¿Era la culpa del Señor? ¿Fue el Señor el que los condujo ahí a esa situación de sequedad espiritual? No. Pero Joram le echa la culpa al Señor y va y le consulta a Josafat. Josafat venía a ser de los 3, por supuesto, la única opción. El único más o menos espiritual allí, Josafat. Y entonces le dice, bueno, ¿qué haremos? Le dice a Josafat. Y Josafat dice, ¿hay aquí algún profeta para que consultemos a Dios qué es lo que ha de hacerse? Y entonces viene un sirviente de Joram, con mayor iluminación, dice, ¡ay! En medio del ejército, cuando salimos y cuando vinimos, y en este lugar, en el campamento, hay un profeta de Dios. Yo no sé cómo fue que Eliseo salió a todo este asunto. ¿Para qué voy, Señor? El Señor le puso en su corazón que tenía que estar allí. Eliseo también era parte del... Eliseo hasta ahora está escondido. Es presentado un problema, un dilema grande. Y Eliseo se encontraba en ese lugar, porque ya habían recorrido todos estos días, recuerden. No es que hay que buscar un profeta, tenían que volver para atrás, para volver. No, el Señor ya tenía todo perfectamente coordinado. Y estoy segura que el Señor había puesto en el corazón de Eliseo, tú tienes que estar ahí presente. ¿Y qué haré de hacer? No, tú quédate ahí. Que ahí yo te voy a indicar en qué momento vas a aparecer para dar mi palabra y hablar mi voz. Gloria a Dios. En medio del ejército estaba. Y este sirviente cualquiera ni siquiera dice el nombre. Él sí tenía conocimiento que había un nombre de Dios en medio de todo el campamento y de todo el ejército. Sin embargo, los reyes no tenían idea. Amén. Vea esto. Y no es la primera vez que sucede, pasó también con Josafat en otro momento. Ahora dice, bueno, llámenlo. Entonces, mejor dicho, los 3 reyes tuvieron que ir a él. A veces los llaman, pero en este caso ellos mismos estaban tan desesperados que ellos mismos fueron a encontrarlo. Los 3 reyes se presentan delante de Eliseo y le preguntan y le exponen la situación, la cual obviamente Eliseo ya la sabría de antemano, ¿no?
Un hombre que estaba buscando al Señor, un hombre de oración, un hombre que dice, Señor, heme aquí, aquí estoy dispuesto para servirte y para dar tu palabra al rey o a quien sea y hablar la verdad. Solo lo que tú me des de hablar, eso solo hablaré. Y entonces le hacen la pregunta, ¿qué hemos de hacer? Joram le dice, bueno, mira, tenemos un problema, no hay agua, los animales y el ejército y esto, y entonces el Señor nos trajo aquí y vamos a morir. Y entonces Eliseo le dice, ¿qué tengo yo contigo? Le dice, ¿por qué me vienes a consultar a mí? Le dice Joram, el rey de Israel, un hombre perverso, un hombre que caminó detrás de los pasos malvados de su padre. Y entonces, a pesar de que actuó bien, por lo menos tarde, cuando uno dice, bueno, preferible tarde que nunca, ¿no? Preferible arrepentirse tarde que nunca, ¿no? Y querer subsanar y querer restituir y enmendar, mejor tarde que no hacerlo nunca. Pero Joram hizo bien, pero de todas maneras el Espíritu Santo guía a este profeta a darle una reprensión. Él le dice, si tú quieres consultar, ve, consulta a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, Jezabel. Como diciendo, a ver si ellos te pueden ayudar. A ver si ellos te pueden dar la solución, te pueden dar una palabra que venga del trono de Dios mismo. Y él dice, no, dice Joram, ves que esta situación es muy, muy difícil, es muy complicada. Y entonces allí el profeta Eliseo da estas palabras, ¿cómo que no hay agua? Traedme un tañedor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Era común que los profetas pidieran o requirieran, o reyes aún, requirieran músicos en ciertas circunstancias y momentos en lo que el desánimo era tan grande y ya la muerte segura y esta desilusión, esta flaqueza, esta debilidad. Y entonces él pide que sea traído un músico, un tañedor, uno que toque el arpa. Gloria a Dios. Un músico guiado y usado por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando la música proviene del Calvario, hermanos, cuando es esa música y esa alabanza, esa melodía que proviene del lado traspasado del Señor Jesucristo, hay cosas que suceden, hermanos. Hay cosas que pasan, cosas que son transformadas y a veces en lo físico no lo vemos, pero en lo espiritual empiezan a acontecer cosas cuando alabamos y estábamos cantando. Oh, alaba, aleluya. Alaba, sin importar, alaba, gloria a Dios. Y hoy estábamos alabando y adorando el nombre del Señor y en medio nuestro hay problemas. Tal vez el problema sigue estando ahí. La circunstancia continúa estando ahí. Todavía vemos que ya llegamos al 7º día y el agua no apareció. Y entonces dice, ¿cómo que no hay agua? Dios es poderoso para llenar de agua un lugar desértico como el desierto de Edom. Entonces él pide el tañedor, llegan los músicos, seguramente eran varios. Y empiezan con el arpa. Y los músicos, ¿qué hacían ahí? Estaban ahí porque recuerden, cuando una victoria es ganada, el pueblo de Israel alababa, adoraba al Señor, había música, había danza, ¿se acuerdan? Un pueblo muy, muy de celebrar, un pueblo muy, muy alegre, un pueblo que canta, un pueblo que danza, un pueblo que adora y alaba al Señor. Ahora, el problema era que ellos tenían que empezar a alabar antes. Por eso en ese momento, y ahora el tañedor será tal vez para después. Tal vez el tañedor, este músico, venga bien para llamarlo después que ganemos la victoria y después que el enemigo esté derrotado. Pero ahora, sí, ahora. Pero si todavía ni agua hay, si todavía ni una gota, ni una nube negra, no hay nada. ¿Cómo es que vamos a llamar el tañedor ahora? Si ahora me llaman al tañedor. ¿Está entendiendo, hermanito? Gloria a Dios. Y llega el tañedor y empieza a tocar su arpa. Gloria a Dios.
Así como cuando David tocaba el arpa en presencia de Saúl y Saúl también decía, traedme un tañedor. Oh, gloria a Dios, traedme a alguien que para él me ayude a olvidar. Traedme a alguien que pueda apaciguar este tormento, que pueda apaciguar este sentido de falta de seguridad, de estos espíritus de demonio, esta opresión demoníaca, que es la que estaba sufriendo Saúl. Y cómo era que él sentía un alivio, sentía una paz, un espíritu tranquilo. Cuando una verdadera adoración, una verdadera alabanza, acontecen cosas poderosas y maravillosas, pero esa alabanza y esa adoración tiene que estar fundamentada en la cruz de Cristo. Y el Espíritu Santo empieza a hacer grandes cosas. Empieza entonces a haber esta alabanza y esta adoración, esta música en medio de un pueblo muerto de sed y animales muriendo. Escuche. Y en ese momento dice, vamos a alabar al Señor. Un culto al Señor. Un servicio de adoración y de alabanza. No miren nada, no vean nada. El cielo todavía está seca la tierra, todo está seco. Alabemos al Señor, adoremos al Señor, alabémosle, oh gloria a Dios. El agua está por llegar y va a llenar todos esos estanques. El Señor entonces le dice a Eliseo, comiencen a hacer zanjas. Zanjas. Sí, zanjas, estanques, a cavar pozos. Bueno, ¿y para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Empiecen a prepararse. Preparen así como aquella vez, empieza a preparar las vasijas, pide prestado a todo el mundo. Cuantas más vasijas tengas, más aceite tendrás. Gloria a Dios. Muchas vasijas vacías y no pocas. Oh, gloria a Dios, para ser llenadas de aceite. Si el pueblo de Dios hubiera dicho, no, bueno, haré una zanjita aquí y allí, pero ¿de dónde va a venir la lluvia? El Señor empezó porque Él es el Dios de toda la naturaleza. Gloria a Dios. Él es el creador de todas las cosas, hermano. El Señor empezó a mover ahí todo, nube, tierra, mar, lluvia, todo. El Señor obró con gran poder. Y sin ellos ver, porque Eliseo le dice, no verán lluvia, no verán viento, no verán tormenta, no verán nada. ¿Y cómo es posible que sin ver lluvia, sin ver tormenta, sin ver viento, sin ver nada, todos estos estanques que el Señor nos manda a cavar sean llenos de agua? Estamos hablando de que ellos no podían ir hasta Moab, al menos que se resolviera el asunto del agua. Porque es que no llegaban. No llegaban. Morían antes. Entonces el pueblo, ¿cuál eran las estrategias militares principales en ese tiempo? Tapar todo pozo de agua, porque si el pueblo se muere de sed, entonces es fácilmente derrotado y destruido. ¿Entienden? Entonces no iban a poder llegar, tenía que ser resuelto. Para tener la victoria tenían que estar llenos de agua, hermano, ¿entiende eso? Amén. Gloria a Dios. Y entonces empieza a haber una tormenta a 3 días de distancia de donde estaban. Por otro lado, los moabitas estaban preparados y dicen, van a venir. Ya sabían ellos que Israel estaba viniendo. Ellos estaban preparados, estaban ya atrincherados y estaban ellos esperando este ataque, los moabitas por su lado. Los moabitas no ven ninguna tormenta, no ven lluvia, no ven nada, ellos no se enteran de nada. Pero por otro lado, el pueblo de Israel, Judá y Edom tampoco ven nada. No hay viento, no hay lluvia, no hay nube, no hay nada, no hay tormenta. Pero a 3 días de distancia el Señor remueve los cielos allí, gloria a Dios, y empiezan, en estas zanjas que son hechas, empiezan a correr el agua, porque el viento empezó a llevar, pero sin ellos notarlo, y entonces empiezan a llenarse todos los estanques de agua. Quiero decir, no lo percibimos, no lo estoy viendo. Ellos no vieron en sí esto. Esto es algo extremadamente maravilloso.
Oh, gloria a Dios, el viento sopla por donde quiere. Aleluya, dice la palabra del Señor conforme al Espíritu Santo de Dios. Bueno, no lo veo, no, está aquí, está allí, no sé, pero sí tengo la certeza que lo estoy sintiendo en este momento. Al Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Oh, gloria a Dios. Sí siento que hay suficiente agua aquí. Y no solamente que hay suficiente agua, sino que también hay suficientes estanques. Mire todos los estanques que hay aquí. Mire todos los estanques que están mirando en los lugares y en las naciones. Que hay hambre y que hay sed, dice Señor. Puedes encontrar en mí un estanque, aleluya. Puedes encontrar en mí, Señor, una zanja, aleluya. Que sople ese viento de donde quiera, que es del Espíritu Santo de Dios, para llenar este estanque, que está seco, que está vacío. Mientras tengo mi fe puesta en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Las zanjas son llenas y entonces el pueblo ahora toma fuerza, poder, porque el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, es el bautismo para poder. No estoy hablando de ese poder del cual muchos hablan, del empoderamiento y que ahora yo voy a ser un Dios prácticamente, un arcángel. No. Es poder para vivir para el Señor en justicia y en santidad, lleno del Espíritu Santo para poder predicar con denuedo, con fe, sabiduría, la palabra de Dios. Y entonces sale el pueblo, ¿no? Pero en un transcurso de la noche hasta el otro día a la mañana, por otro lado estaba el pueblo de Moab ya esperando. Y cuando se levantan al amanecer, el sol brilla potentemente sobre esos estanques de agua, sobre esa agua. Y cuando la ven de una manera sobrenatural, ellos ven un color de sangre. Cuando ellos miran ahí a la distancia, y esos estanques, ¿qué se iban a imaginar que era agua si el lugar estaba seco? Si agua no había. Pero esa agua, cuando le pegó el sol, se ve roja como el carmesí. Oh, gloria a Dios. Y el pueblo, los moabitas, en su mente, ellos pensaron, debió ser que estos reyes empezaron a destruirse entre ellos mismos, porque claro, sabían que en un pasado habían tenido sus roces y sus conflictos. Seguramente este pueblo empezó a atacarse sus hombres los unos con los otros y ese lugar se convirtió en un mar de sangre. Ahora sí, Moab al botín, dicen. Moab al ataque, la victoria es nuestra. Y salen los moabitas diciendo, ya está, listo. Sí se mataron entre ellos. Y cuando llegan los israelitas, todo el pueblo, y Edom y Judá, empiezan a perseguirlos. Cuando se encuentran con este ejército poderoso que Dios le había dado la victoria, gracias a Josafat, que fue iluminado en buscar un profeta, y Eliseo, que se encontraba en el lugar junto y en el momento específico y necesario, empiezan a perseguirlos y, claro, Moab se atemoriza y dice, no vamos a poder, es imposible. Y cuando ve que la batalla era mucha y que le era difícil, dice la palabra del Señor, y Moab vio que era muy difícil. Mire, cuando un pueblo está lleno del Espíritu Santo de Dios, y el Señor, porque mire, eso que ellos vieron allí, que fue una visión que el Señor permitió, era la protección de ese pueblo de Israel. La protección fue la sangre. Ellos vencieron por la sangre, gloria a Dios, por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Siempre ha sido igual. Y ahora ya llenos de esas aguas, llenos del Espíritu Santo de Dios, no hay poder de las tinieblas que pueda vencer. Oh, no, hermano, no hay nada que pueda vencer, nada, porque el Señor le entregó todo en sus manos. El Señor es el que hizo todo. Ellos no hicieron nada. Absolutamente nada. Se quedaban pegados. Las zanjas se llenaban.
fueron abastecidos, bebieron, se fortalecieron en el Señor para seguir adelante. Esta fue la misericordia del Señor, a pesar de una desobediencia y de querer hacer las cosas a mi manera. Pero cuando en un momento paramos ahí, tal vez al 6.º día, al 5.º día, al 4.º día o al 7.º día inclusive, en el que todo ya está seco y perdido, decimos, no, Señor, pero yo te pido que tú me perdones. Empecé mal, tomé la decisión mal, me alié con me uní allí, busqué la solución en otro lugar, fuera de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús el Señor por mí en la cruz del Calvario. Busqué la respuesta en otros estanques, pero cuando llego a esos estanques me encuentro que están vacíos, que no tienen agua, cisternas rotas. Así como dice Jeremías 2:13, mi pueblo ha cometido 2 males, dice Jeremías, 2 males. Me han abandonado a mí, dice. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, dice. Para cavar para ellos mismos cisternas que no contienen agua. Si la cisterna tuya no la llena el Señor, hagas lo que hagas, no podrá ser llenada con nada. Solamente puede ser llenada por el Señor esa cisterna. Ese estanque, gloria al Señor. Oh, bendito Señor, puede ser restaurado para que no esté roto, sino que pueda retener el agua. Oh, gloria a Dios. Para que beban, para que bebas tú y para que puedan beber los demás también. Cuando este rey moabita, él ve que la situación ya no tenía solución y dice, muy difícil, toma a su hijo y lo sacrifica ahí en medio de la pared, en medio del muro. En contra del muro mata a su propio hijo. Recuerda que ellos creían en el sacrificio humano y ellos ofrecían a sus propios hijos para apaciguar la ira de sus dioses, del dios Moloc. Y entonces mata a su hijo ahí mismo. ¡Oh, qué terrible, qué espanto! Los moabitas estaban enfurecidos en contra de la nación de Israel y el pueblo de Dios recibió la victoria. Allí termina ese capítulo y luego empieza otra historia. Y uno dice, pero ¿y después alabaron o no? Ya habían alabado antes. Oh, gloria a Dios. ¿Agradecieron al Señor? Seguramente sí, pero ya habían agradecido antes. Aleluya. Por la palabra del Señor a través de ese profeta. Oh, tráiganme. ¿Cuál es el problema? ¿No hay agua? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema financiero? ¿Cuál es el problema? Pecado. Tráiganme a un tañedor. ¿Cómo que no hay agua? Mi Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Eso dijo el profeta Eliseo. Vamos a ponernos de pie, hermanos.